¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí por empezar este segundo programa de Patria al Hueso. Patria al Hueso es un programa que no tiene otro fin que aquel de estimular a la formación ciudadana, de dejarle algunas enseñanzas, algunos comentarios útiles, sobre todo para contribuir, ¿no?, en mejorar nuestra patria, en ponerla de pie. Y qué mejor con jujeños que están comprometidos desde su actividad con ese objetivo. Por eso en esta ocasión me acompaña un colega que se hizo conocer bastante por su vocación en la defensa del derecho, de la abogacía. Abogar es defender, exhortar. Y justamente en el año 2023, quien le habla tuvo la oportunidad de conocerlo en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, y a partir de ahí, bueno, tuvo una marcada y destacada participación en esa reivindicación de los pueblos originarios y también en el Foro del Derecho, ¿no? Porque también participó activamente de la vida institucional en estas pasadas elecciones que tuvo nuestro colegio, y tenemos la grata visita del doctor y amigo Alberto Elías Nayar, como estudiante graduado en la UNT, al igual que quien le habla, en Tucumán, en la Santo Tomás de Aquino. Tuvimos la oportunidad de estudiar en otra provincia y sobre todo quienes estudiamos en otra provincia podemos comparar la evolución jurídica y en muchos otros aspectos de cómo se vive en nuestra provincia y nuestra querida Jujuy, y en la provincia que nosotros pudimos concretar y culminar los estudios universitarios. Por eso lo presento, le agradezco acá al colega, al doctor Alberto Elías Nayar, y sobre todo preguntarle, ¿no?, en cuanto a cómo ve la situación jurídica, política, tanto del país como de la provincia. Sabemos que a nivel nacional un tema que trascendió justamente fue la necesidad de la gente de pedir justicia. Justamente hubo una marcha en el día de ayer, en ocasión de que fue condenada una exmandataria, pero el tema de fondo que clama la sociedad en general es el tema de la justicia, y sé que usted, doctor, hizo un trabajo, tiene una propuesta que va más al fondo de la cuestión, va más al hueso de qué es una república bien concebida y cómo podemos fortalecer nuestra democracia. Si realmente usted cree que en Jujuy y en Argentina en general es el pueblo el que tiene el poder, si es el pueblo el que está plasmado en la Constitución y en el modo de selección de los jueces, que tiene la sartén por el mango, por decirlo así, o podríamos enriquecerlo un poco más. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema y esta coyuntura, doctor? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por confiar, digamos, en la opinión que uno puede expresar respecto de una materia tan delicada como es el tema de la administración de justicia. Tenemos que tener en primer lugar en cuenta de que en nuestro sistema republicano hay tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Todos los miembros que integran el poder judicial forman parte de uno de los tres poderes del Estado, pero se caracteriza por algo muy singular, y es el hecho de que, así como los representantes del poder legislativo los elige el pueblo, el poder ejecutivo lo elige el pueblo, el poder judicial no tiene un régimen electoral en el que verdaderamente ellos representen ni se comprometan con los intereses del pueblo. Son elegidos a dedo. Y cuando me refiero de que son elegidos a dedo, me estoy refiriendo concretamente al sistema que está en el... O sea, no quiero actuar de abogado en esto, pero creo que es importante hablar de números para que la gente lo pueda confirmar en su teléfono celular. Artículo 176 de la Constitución de la provincia de Jujuy. Dice de que los miembros de la Corte Suprema los elige el gobernador de la provincia. ¿Y cómo los elige? A dedo. Y cuando se elige a dedo, debemos
tener algo que es absolutamente claro. Nadie va a elegir a dedo a alguien si no hay un compromiso personal, si no hay una confianza, y esa confianza de un individuo de esencia política como es el gobernador. No nos olvidemos que el gobernador es que preside el partido político que ganó las elecciones. Estamos hablando de un político de pura cepa. ¿A quién va a elegir? Y va a elegir a sus adláteres políticos, a sus subalternos políticos. Y ese subalterno político, no tenga la más mínima duda, que va a hacer lo que hizo Pablo Vaca, lo que hizo Luis Altamirano, lo que hace el resto de todos aquellos que han sido designados por el gobernador aquí en la provincia de Jujuy. Entonces, hay una subalternancia y además hay una cuestión de gratitud personal. Imagínense lo que es, el gobernador tiene que luchar políticamente para ser 4 años gobernador. Y ellos solamente tienen que ser amigos del gobernador para ser vitalicio poder judicial. Poder judicial vitalicio. Se imaginan que es una prebenda enorme. Para lo cual, vuelvo a insistir, no se requiere ni siquiera demostrar ante el pueblo idoneidad. La idoneidad es la lealtad a quien lo designa, lo cual es obvio, es natural, es humano. Que quien recibe semejante beneficio tenga que cumplir las instrucciones de quien lo puso en la cúspide del poder. Obviamente que esto es una de las razones fundamentales por las cuales existe lo que se llama la dependencia del Poder Judicial, que es lo mismo que ocurre en Nación. Ahora la pregunta es, ¿por qué nadie se plantea esto? Porque los partidos políticos siempre aspiran a llegar a ese lugar, al lugar del Poder Ejecutivo, para hacer de las suyas, designando a sus subalternos en el Poder Judicial. Obviamente dice la Constitución de que debe ser aprobada la designación por la legislatura. ¿Y la legislatura quiénes la integran? Una mayoría, que es la que surge de la última elección, donde se designó al gobernador. Por lo tanto, esa mayoría política también le debe obediencia a su conductor y por lo tanto no existe posibilidad alguna de que se lo rechace. Y los jueces inferiores deben postularse ante un consejo de la magistratura que le va a tomar un examen, del cual va a surgir una terna, los 3 primeros. Ahora, ¿cómo está integrado ese consejo de la magistratura? Por 2 miembros de la Corte. 2 miembros de la Corte, 2 miembros de la Corte, 2 miembros que fueron designados por el gobernador. O sea, ya en ellos va representado el gobernador. Por 2 jueces que también los designó el gobernador. Y que por supuesto hay una relación de gratitud que es humana. 2 miembros representantes del Poder Ejecutivo, ya son 6. Señores, estos 6 son los que le van a tomar examen a estos otros que van a salir 3 ternados, y de esos 3, uno de ellos va a gozar del privilegio que le va a conceder el gobernador de elegirlos también con el dedo. Porque no es que va a salir el que sacó 10 en el examen, va a ser designado juez el que le baje el dedo el gobernador. Y la pregunta es, ¿por qué motivo el gobernador elegiría a Juan y dejaría a Pedro y Diego afuera? Simple y sencillo, porque debe haber una natural afinidad entre ambos para poderle otorgar un beneficio vitalicio de pasar a integrar uno de los 3 poderes del Estado. Bueno, esta es la razón por la que es imposible pedir independencia al Poder Judicial. Y el resto de los partidos que se denominan oposición o que se denominan partidos políticos, que ese tipo de cosas raras, no dicen absolutamente nada ni proponen un cambio, porque obviamente aspiran a poder hacer exactamente lo mismo el día que ellos asuman una responsabilidad, una máxima responsabilidad en la provincia o en la nación, que es exactamente lo mismo. Entonces, acá el problema
es un problema de génesis institucional. Y después, obviamente, hay también una cuestión genética humana, que es la falta de dignidad de quien jura por hacer respetar las leyes y la Constitución, y finalmente lo que respeta es el juramento que hizo ante quien lo ungió con semejante cargo. Hay una falta absoluta de dignidad de parte de los jueces que se someten a los designios de quien lo designó. Bueno, esto es un problema crítico que la sociedad tiene que asumir la realidad, y que tenemos que entre todos tratar de formular una reforma constitucional, porque si no se reforma la Constitución, señores, vamos a continuar bajo el mismo esquema y va a continuar la nación. Hemos llegado a situaciones escandalosas con Macri, que lo designó a dedo a 2 de los vocales de la Corte, y lo mismo hizo Milei. Y se le cayó, pero por muy poquito. Pero finalmente, tanto Macri como Milei Macri se dio el gusto y lo puso a Rosenkrantz y a Rosati, y ahora queda por ver qué es lo que va a pasar con los dos que está queriendo imponer Milei. Pero, señores, acá tenemos que saber que el problema que tenemos en el Poder Judicial no es un problema circunstancial, o que porque las personas que están en este momento, no, señores, estas personas vienen con un compromiso de origen, y cuando asumieron ese compromiso demostraron su falta de dignidad, porque quien asume un compromiso de esta entidad para operar de modo subalterno, subordinado al jefe político, sin lugar a dudas, que le falta ese otro elemento humano que es fundamental, que es la dignidad. Esta es mi opinión, y estoy realmente predispuesto a operar con la sociedad para propugnar un cambio, porque si esto no se cambia, tenemos que el Poder Judicial forma una sola cosa con el Poder Ejecutivo. Gracias, Elías. Quería también, manifestar de que estamos en 19 de junio, en víspera del Día de la Bandera, de la creación de la bandera, que tan necesario es que se revalorice esta fecha que con el tiempo se van perdiendo, porque por lo menos en las fechas patrias que tuvimos, como el 25 de mayo, como la fecha que se va a avecinar para los jujeños, que es tan cara, como el 23 de agosto, en donde tuvimos un protagonismo a nivel nacional que también contribuyó para nuestra emancipación. Entonces se avecina un día muy sensible para los jujeños el día de mañana, y tenemos acá como invitado también a referente de la localidad de Perico, que son ahí también luchadoras innatas que tuvieron el coraje de partir justamente con el tercer malón de la paz hacia la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera reivindicar los derechos de los pueblos originarios, y en general que yo creo que todos nos sentimos como jujeños bien representados con ustedes. Me refiero a Julia García y a Eva Calizaya, que fueron integrantes de ese tercer malón de la paz en representación de Perico, de los pueblos originarios de allí. Y un poco lo que ustedes vivieron está relacionado a lo que hablaba acá el colega Elías, por cuanto de fondo estamos hablando de la justicia. Ustedes fueron a pedir justicia por un clamor, ¿no?, de la reforma constitucional que lo dejaba un poco más indefenso en los derechos sobre sus tierras, sobre sus aguas. Y cómo viven o reviven lo que pasaron ese 2023. ¿Qué anécdotas le quedaron a ustedes, a Eva en particular? ¿Qué anécdota hecho le recuerda a que los jujeños ya no deberíamos repetir, y que ustedes lo sufrieron ahí apostado a la par de la ruta en el ingreso a Perico? ¿Qué anécdota fuerte vivieron de realmente con mucha valentía, y que mañana seguramente lo vamos a estar conmemorando allí? Y mucha gente desconoce lo que ustedes pasaron, la lucha que tuvieron, y sobre todo, ¿no?, cómo sigue nuestra lucha, porque me incluyo. Todo ciudadano está
completamente convencido, ¿no?, de que las tierras son de los ancestrales originarios que la ocuparon, y que justamente hasta el día de hoy las necesidades del pueblo periqueño están latentes, y que justamente lo que más se vieron relegados fue ese sector de la sociedad que ustedes representan, ¿no? Gracias por venir, Eva y Silvia. Gracias, doctor. Acá estamos con Julia. Gracias por este espacio que nos brinda para poder expresarnos de una manera muy libre y poder relatar y contar es algo que tenemos en la memoria y que no se puede olvidar fácilmente. Y más cuando venimos por el territorio, el avasallamiento hacia la comunidad originaria, los dueños de esta tierra, lo que hacen patria, somos nosotros, somos los dueños de esta tierra. Entonces no nos pueden despojar ni reprimir de la manera y la magnitud que nos han hecho, donde han dejado muchas secuelas, por ejemplo, como mujeres, como madres, como abuelas, tenemos muy presente lo que luchamos por nuestra familia, lo que luchamos por nuestros hijos, y algo que a mí me impactó muchísimo como mujer y como madre fue el desmembramiento de esos ojos de esos jóvenes que pueden haber sido mis hijos, que salieron a luchar por sus derechos y donde fueron reprimidos brutalmente, odiosamente y de una manera que no tiene perdón, no tiene nombre, no hay plata que reponga a esos miembros. Un miembro del cuerpo de una persona arrancado brutalmente con balas de goma, como lo hizo en aquel momento el ex gobernador, la verdad que fue muy fuerte. Eso nos llevó a tener que dejar a nuestros hijos, nuestra casa, lo que amamos, y caminar hasta Buenos Aires, a la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema, a dormir bajo la intemperie, teniendo nuestro hogar, teniendo nuestra casa. Cómo olvidar esos momentos que abrazábamos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo justicia por los jujeños, cómo nos quitaban los derechos con esa reforma inconstitucional que la hizo entre gallos y medianoche, como todo el pueblo jujeño lo sabe. Fue fuerte. Caminábamos más de 50 días por las calles de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, entre el Obelisco, la Casa Rosada, el Congreso de la Nación, pidiendo justicia, y donde no éramos escuchados tampoco, donde no hemos tenido una persona que diga le vamos a resolver el problema, pedíamos la intervención federal de la provincia de Jujuy, no fuimos escuchados. Seguimos insistiendo y resistiendo bajo las intemperies del tiempo en el Congreso de la Nación, con huelga de hambre, más de 10 días de huelga de hambre, encadenados, pidiendo justicia por nuestro Jujuy, por nuestra tierra que amamos y que estamos dispuestos a defenderla con el cuerpo, y no nos rendimos. Vamos a seguir luchando. Hoy justamente venimos de una marcha, de encontrar a nuestros hermanos de las comunidades que marcharon desde La Quiaca el día lunes y llegaron hoy a Jujuy. Entonces, ¿cómo podemos ser indiferentes, que somos nosotros seres humanos, no acompañar a nuestros hermanos, a nuestras comunidades originarias que están siendo despojadas de sus tierras cuando ellos hacen patria? Entonces, lo que estamos viviendo en Jujuy, los jujeños, es muy injusto. No tenemos justicia, no vivimos en democracia, somos marcados, hemos sido intimados, nos han mandado contravenciones de multas millonarias. Entonces, es difícil decir bajar los brazos o quedar tranquilo, no tenemos paz en nuestro corazón. El viaje a Buenos Aires marcó un antes y un después entre nosotros los jujeños, donde hemos luchado y donde aquel ser perverso de aquella época que quería ser presidente, logramos bajarlo y que no llegue a ser presidente. Entonces fue un gran logro de todos los jujeños que caminaron sacrificando su familia y lo que amamos, su tierra, sus animales, sus cabras, sus ovejas, su campo,
Entonces, esta lucha fue algo noble, algo justa. Estamos luchando por el territorio, estamos luchando por el agua, que es la vida, que sin ella no vamos a vivir, porque por ella nosotros se siembra la tierra, se labra la tierra, todos tomamos agua. Esto nos tiene que involucrar a todos, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, es el agua. Tenemos que cuidar el agua y vamos a seguir luchando por el agua. También invitar a toda la comunidad periqueña mañana para recordar este avasallamiento que hemos sufrido todos, nuestros docentes, toda la comunidad jujeña, la represión del 2023. Entonces vamos a conmemorar mañana en margen de Ruta 66, donde vamos a poder compartir un mate cocido, un té, con todos los que vayan y recordar, ¿no?, que tenemos que seguir uniendo fuerza, uniendo luchas. Eso va a pasar mañana. También aprovecho este espacio para agradecer a todos los que depositaron ese voto de confianza el día 11 de mayo, donde tuvimos 566 votos, más una mesa anulada. Así que, bueno, agradecer a toda esa gente que depositó ese voto de confianza en nuestra persona, porque ven capacidad y ven que somos gente de lucha y que estamos dispuestas, no nos vendemos, no tenemos padrinos políticos, todo es a pulmón y esfuerzo propio. Eso te iba a preguntar, disculpa que te interrumpa, Eva, con respecto al día posterior a que volvieron de Buenos Aires, ¿cómo canalizaron la lucha? Porque sé que en el caso personal tuyo, junto con Pablo Rosado, que también nos visita acá en el programa, ustedes se animaron a continuar la lucha a partir de una invitación, ¿no?, para participar electoralmente. ¿Cómo consideras vos que teniendo en cuenta que casi la mitad de la población apta para ir a sufragar no asistió a las urnas, y ustedes que tuvieron que hacer un paréntesis a esto de andar por las calles, de hacer los reclamos, de hacer los cortes, ahora se animaron a participar? ¿Y qué le diría a esa gente, no, que está tan escéptica, de que sigue con esa postura de no asistir a las urnas, y ustedes que con tanta valentía, porque recuerdo que en invierno con mucho frío y más en Buenos Aires cerca del mar, estuvieron durmiendo en la vereda, estuvieron pasando discriminación, estuvieron despertando conciencia? ¿Cómo acá se animaron a dar este pasito aún más cívico, de animarse a decir sus propuestas, a un poco más de llevar esa vida cívica, ¿no? ¿Cómo contagiaría un poco? Porque estamos convencidos y exhortamos a las autoridades que tienen que tomar alguna medida respecto a revertir ese índice de ausentismo, porque el no hacerlo implica un desamor, no tanto a la democracia, sino al pueblo. Un desamor al pueblo, el no intentar, teniendo las herramientas y los medios, el gobierno, de no intentar explicar la importancia que en una democracia tiene la participación del ciudadano. Por eso lo de ustedes es muy loable, porque la mayoría subestima a los pueblos originarios, y sin embargo ellos a muchos nos dieron una lección que consiste en hacernos ver de que cuando uno defiende con ahínco y con el corazón sus derechos, no hay frontera, no hay distancia, no hay condiciones climáticas que lo detengan, y ahora encima dieron el paso cívico, porque muchas personas no tenían quizá ni interés ni necesidad, antes de que le quiten sus derechos, de andar involucrándose en partidos políticos, y sin embargo ahora lo hicieron con una impronta que a muchos le contagiaron la gana de seguir participando. A eso apunta mi pregunta: ¿Cómo revertiría vos ese índice de personas que por ahí siguen sosteniendo el no asistir a las urnas? ¿Y qué es lo que ustedes están proponiendo a partir de ahora, que ya están desde otro lado dando la lucha? Decirles que tengan confianza, sobre todo que tengan confianza, que vuelvan a tener esperanza, porque como dije, no somos los mismos. La vieja política, los viejos apellidos, somos madres, somos trabajadoras, somos vecinas. Luchamos por un mejor vivir y una calidad de vida para
para nuestra ciudad, para nuestra comunidad, queremos lo mejor. Así como trabajamos sacrificando para nuestro hogar, para nuestra familia, queremos también ver a nuestra ciudad, donde caminamos y donde también es nuestro hogar, porque caminamos, vamos y volvemos y queremos ver calles limpias, queremos ver calles pavimentadas, queremos luchar para que Perico, por la plata que hay en Perico, los ingresos que hay, porque Perico es el pulmón de la provincia de Jujuy, donde tiene muchos ingresos, pedir a la comunidad que den ese voto de confianza, que volvamos a confiar, que no dejemos o opinemos desde afuera, miremos y opinemos desde afuera, sino que nos involucremos. Si yo estoy en este momento, si yo me involucré en esto, fue por la gente, porque la gente, así como Julia, así como mis hermanos que están acá, son los que me impulsan a enfrentarme a ese gigante y a decir basta y que no puedo quedarme en casa renegando porque están haciendo estrago. No puedo hacer la vista gorda y decir, sí, opino, está mal lo que están haciendo, pero yo tampoco hago nada. Entonces esto es lo que me impulsa a mí a participar. Perfecto, te hago un pequeño corte, el director me hace señal. Vamos a continuar en el segundo bloque, que será muy importante y valiosa la palabra de que me acompaña acá a mi izquierda, Rafael Paz, como también de Julia García. Y bueno, este es el primer bloque de Patria al Hueso, que no pretende otra cosa que realmente reivindicar los valores, el patriotismo, encontrarnos todos los jujeños en algún punto en común que debemos tener. Acá hay una diversidad de opiniones, hay invitados que tienen su manera de dar su batalla y su aporte, quizá totalmente distinta a la de uno, pero que es válida y enriquece en esa diversidad que también acá converge en esto que nosotros denominamos Patria al Hueso. Vamos a la primera pausa y nos encontramos después con la palabra y el aporte de estos invitados. Gracias.